Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar en hora. La idea, como siempre, es una actividad que no dure más de una hora, que sea intensa y productiva para todos. Esta es una lectura de revista bien especial porque, primero porque es la última del año, y bueno, y queremos dejar varias ideas, pensamientos y conceptos que queden para más adelante. Segundo, porque tenemos a la moderadora de la lectura de revistas en Canadá, empezando una experiencia formativa que estamos todos súper contentos y que estamos seguros que la va a aprovechar muchísimo y que va a ser muy importante para ella. Y el mantener el contacto con la cátedra y con las actividades que estamos haciendo es para nosotros eh, muy, muy importante, porque primero porque no nos queremos perder de todo lo que nos puede aportar Andreina, y segundo porque queremos que exista un verdadero intercambio entre el servicio que ella está cursando y nosotros, en el cual nos podamos enriquecer mutuamente y que, bueno, que sea bueno para todos. Además, la actividad y el tema que estamos presentando, tenemos una policlínica que funciona en el centro cardiovascular específicamente orientada a estos pacientes, así que uno de los comentadores es Alicia Torterolo, que es la encargada de esa policlínica, y que bueno, que nos encantaría saber qué le motivó este trabajo. Y además, la presentadora del trabajo es la residente en el americano Jamel, bueno, que yo la conozco muy bien y que estoy segura que va a presentar precioso, pero que además ya estuvo en contacto con este trabajo comentando en la revista uruguaya de cardiología con motivo del Congreso Europeo. Así que bueno, Andreina, te paso la posta para la moderación de esta actividad y bueno, espero que todos la disfrutemos. Bueno, bienvenidos a todos, saludos desde la distancia y bueno, este es el trabajo que propuso la doctora Florio, Lucía Florio, este es súper interesante y bueno, y Yamel nos va a contar todo al respecto de esto y después podemos discutir un poquito. En una patología que realmente tenemos algunas limitaciones terapéuticas o limitaciones de la escena terapéutica, así que me parece que es un estudio que está bueno para discutir. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Yamel H., como ya me presentó Lucía. Soy residente de tercer año y les voy a presentar entonces el trabajo de la lectura de revista de hoy, Explorer HCM. Para empezar, comentar que este trabajo fue publicado en la revista The Lancet y fue publicado además en el último Congreso Europeo de Cardiología. Fue publicado el 29 de agosto de 2020, o sea que es un estudio reciente, y su primer autor es un cardiólogo clínico italiano que es especialista en miocardiopatías, coordinador del Centro Clínico de Miocardiopatías en Florencia y que tiene una línea de investigación muy desarrollada en miocardiopatía hipertrófica, siendo coautor de más de 140 artículos arbitrados y revisor de las principales revistas cardiovasculares internacionales, y además es uno de los autores del capítulo de miocardiopatía hipertrófica con Maron, que es un autor muy conocido en este tema, del Braunwald. Es un miembro activo de trabajo, en el grupo de trabajo de enfermedades miocárdicas y pericárdicas de la Sociedad Europea de Cardiología. Para empezar un poco, cosas que todos sabemos, la miocardiopatía hipertrófica es causa de hipertrofia primaria del miocardio, es la enfermedad genética cardiovascular más frecuente y tiene una prevalencia de 1 cada 500 personas, afecta tanto a hombres como a mujeres y es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes, incluidos los deportistas de competición. Tiene una patogenia que es compleja, hay alteraciones genéticas a nivel de las proteínas sarcoméricas, y lo que postulan los estudios más recientes es que estas alteraciones genéticas son responsables del desarrollo de una hipercontractilidad
que está vinculada obviamente al desarrollo de anomalías diastólicas y a la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo que se ve en el 70% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Si bien muchas veces puede tener un curso benevolente, es causa de discapacidad por insuficiencia cardíaca a todas las edades y puede asociar comorbilidades importantes como la fibrilación auricular o arritmias ventriculares malignas y puede ser causa de insuficiencia cardíaca avanzada. Las opciones terapéuticas en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva se centran fundamentalmente en el alivio sintomático y usamos los beta-bloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, la disopiramida como fármaco de segunda línea, y pueden haber también estrategias de reducción septal que son tratamientos obviamente invasivos, pero ninguna de las opciones farmacológicas disponibles cambian la evolución natural de la enfermedad y a veces son opciones terapéuticas limitadas que no logran los resultados que esperamos y que obviamente no son específicas para la enfermedad. Es entonces que se ha ido desarrollando una línea de investigación tratando de encontrar un fármaco que pueda ser efectivo, y en ese camino es que se describe este fármaco que es el mavacamten, que fue llamado en los primeros estudios MIC-461, y que como mecanismo de acción lo que hace este fármaco es inhibir de forma selectiva la miosina tepeasa cardíaca, que es la responsable de que se formen los puentes cruzados de actina-miosina. Los estudios han demostrado que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, con mutaciones, con determinadas mutaciones sarcoméricas, tienen un aumento de los puentes de actina-miosina en el estado basal de su miocardio, y lo que promueve un estado hipercontráctil basal, y con este fármaco podríamos disminuir estos puentes y por lo tanto favorecer en el miocardio con la mutación un estado más relajado del músculo cardíaco. Hay estudios preclínicos y en fase 1 que han respaldado una cosa que preocupó inicialmente, la cardioselectividad del fármaco, y que no hay ningún impacto en la función del músculo esquelético. Y además hay estudios que por motivos obviamente de tiempo no vamos a analizar, que demuestran que incluso podría ser útil por efectos que van más allá de la vinculación con la hipercontractilidad del músculo y con la reducción de los gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino que podría tener, mejorar la función diastólica ventricular y mejorar el uso de sustratos energéticos en el miocardio, y de hecho se ha encontrado que disminuye las concentraciones de péptidos natriuréticos y de troponinas en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Este es el artículo en el que se describe por primera vez el mavacamten, que es un estudio que es obviamente en fase preclínica, que se realizó en ratones que eran mutantes para miocardiopatía hipertrófica, y en el que los investigadores, administrando tempranamente este fármaco, logran que los ratones mutantes para miocardiopatía hipertrófica desarrollen mucho menos hipertrofia ventricular y menos fibrosis en el miocardio. Es así que, bueno, el principal estudio que antecesor al que vamos a presentar es un estudio clínico en fase 2, que es el Pioneer HCM, que fue publicado en el 2019, que es un ensayo pequeño que se hizo en 5 centros académicos no aleatorizado, en el que se incluyeron 21 pacientes que recibieron mavacamten divididos en 2 cohortes. Una cohorte que recibió una dosis de 10 a 20 miligramos día, sin medicamentos adicionales, y una cohorte B que recibió 2 a 5 miligramos al día con beta bloqueantes. El endpoint primario que tuvieron los pacientes, los investigadores, fue valorar la efectividad mediante el cambio de gradientes post ejercicio a las 12 semanas, y además identificar cuál era la dosis óptima del mavacamten con mediciones plasmáticas. Y lo que ellos encontraron, y yo les muestro parte de los resultados solamente,
es que los pacientes que recibían una dosis alta de mavacamten en la cohorte A, pero también los pacientes de la cohorte B, tuvieron una reducción significativa del gradiente medio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo post ejercicio, que fue de 103 a 19 milímetros de mercurio a las 12 semanas de tratamiento en la cohorte A y de 86 a 64 en la cohorte B, con dosis más bajas de mavacamten. Este efecto dependiente de la dosis también se observó con en el consumo de oxígeno pico medido mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que aumentó de forma significativa en las dos cohortes, de forma también dependiente de la dosis, y un efecto que se observó fue la reducción de la FEBI en reposo, que fue de más o menos un 15% en la cohorte A y de un 6% en la cohorte B. La disnea de los pacientes mejoró en las dos cohortes y el fármaco fue bien tolerado en estos pacientes y se logró definir un rango terapéutico plasmático que está entre 350 y 700 nanogramos mililitro, que es el rango al cual se lograba alcanzar los efectos hemodinámicos que se deseaban. De los efectos adversos más destacables que se obtienen de este estudio es la caída de la FEBI dependiente de la dosis, y hubo algunos pacientes que desarrollaron fibrilación auricular. Entonces, entrando un poco al trabajo que nos convoca hoy, el Explorer-HCM es un ensayo clínico en fase 3 multicéntrico que se realizó en 68 centros cardiovasculares de 13 países, aleatorizado 1-1, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos. El objetivo que se trazaron, el objetivo principal fue evaluar la eficacia y la seguridad de este fármaco en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Se incluyeron pacientes adultos que tuvieran miocardiopatía hipertrófica, definida con los criterios que marcan las guías, y que tuvieran un gradiente máximo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de al menos 50 milímetros de mercurio, es decir, un gradiente hemodinámicamente significativo, tanto en reposo como después de maniobra de Valsalva o ejercicio. Debían de tener una FEBI mayor o igual a 55% y tenían que tener síntomas clase funcional 2 o 3 de la NIJA. Y tenían que ser capaces de realizar de forma segura una prueba de esfuerzo cardiopulmonar en posición vertical. De los criterios de exclusión, se excluyeron aquellos pacientes que en los 6 meses previos al cribado hubiesen tenido taquicardia ventricular monomórfica sostenida o síncope en el ejercicio, que hubiesen desarrollado fibrilación auricular paroxística o persistente, que estuvieran sin anticoagulación o sin un adecuado control, aquellos que tuvieran una reducción septal menor a 6 meses, o los pacientes que tuvieran un QT basal prolongado en el electrocardiograma. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de todas las instituciones que participaron, cumplieron con la Declaración de Helsinki y las pautas de buenas prácticas clínicas. Todos los pacientes dieron su consentimiento informado, y respecto a la financiación, destacar que este estudio fue patrocinado por Miocardia, que es una empresa biofarmacéutica que se especializa en desarrollar terapias dirigidas a miocardiopatías hereditarias. Del diseño, bueno, los pacientes fueron aleatorizados 1-1 a recibir mavacamten con una dosis inicial de 5 miligramos o placebo durante un seguimiento de 30 semanas. La aleatorización fue estratificada de acuerdo a la clase funcional, el tratamiento con beta bloqueantes, el tipo de ergómetro que fueran a utilizar, y de acuerdo al consentimiento que otorgaran para incluir un subestudio en resonancia magnética, que todavía no tenemos los resultados de ese trabajo. Entonces, los pacientes se aleatorizaron, fueron seguidos durante 30 semanas, todos los pacientes tuvieron un Holter basal que se repitió a las 48 horas, a la semana 12 y a la semana 26 de seguimiento, y todos fueron seguidos de forma clínica, con visitas clínicas cada 2 a 4 semanas, en las cuales se realizaba un ecocardiograma transtorácico, un electrocardiograma, se realizaban pruebas de laboratorio. Fundamentalmente se medían BNP y troponinas, y se medía la concentración plasmática del fármaco.
De esa forma se hizo una titulación de dosis ciega, y la titulación de dosis iba acorde a cómo iba variando la FEBI, los gradientes del tracto de salida, la farmacocinética, que quiere decir la concentración plasmática del fármaco, y los cambios en el intervalo QT. Los criterios que utilizaron para interrumpir temporalmente el fármaco fue si observaban una caída de la FEBI por debajo del 50%, si las concentraciones plasmáticas se elevaban a más de 1000 nanogramos mililitro, o si el QT tenía un cambio significativo mayor a 15%. Los pacientes pudieron recibir el tratamiento que estuvieran recibiendo para la miocardiopatía hipertrófica, excepto la disopiramida, por razones de seguridad vinculadas al QT. Entonces, el endpoint primario que eligieron los autores fue el aumento de al menos 1.5 mililitros kilo-minuto en el consumo de oxígeno pico medido a través de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y una reducción de al menos una clase funcional de la NIJA, o un aumento más significativo del consumo de oxígeno pico, que fue de 3 mililitros kilo-minuto, sin que la clase funcional empeorara a las 30 semanas de seguimiento. Es de destacar que, bueno, obviamente por el número de pacientes incluidos y el tiempo de seguimiento, no se podía elegir endpoints más duros para estos pacientes. Y los autores también destacan que el consumo pico de oxígeno es un predictor independiente de eventos cardiovascular y de muerte en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que esto ha sido demostrado por otros estudios, y que el aumento de al menos 1 mililitro kilo-minuto en el consumo pico de oxígeno es clínicamente relevante para los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Dentro de los endpoints secundarios se valoró los cambios en la capacidad de ejercicio, la mejoría de los síntomas, el grado de obstrucción al tracto de salida por ecocardiograma Doppler, el estado funcional y la calidad de vida de acuerdo al cuestionario de Kansas City y a una subpuntuación que ellos diseñaron para miocardiopatía hipertrófica. Y como criterios adicionales se midieron las concentraciones séricas de NT-proBNP y de troponina I de alta sensibilidad, y como parámetros de seguridad se valoró la frecuencia y la gravedad de los efectos adversos que fueran reportados. Respecto al análisis estadístico, bueno, ellos calcularon un tamaño de la muestra para obtener un poder estadístico del 96% y detectar una diferencia del 25% entre los grupos de tratamiento para el endpoint primario. El análisis de eficacia se realizó por intención de tratar, los datos faltantes no fueron imputados, a menos que se especificaran previamente en el análisis estadístico, y cuando ellos utilizan los datos faltantes en contra del mavacamten no cambian los resultados, y eso después lo vamos a ver. En el análisis del endpoint primario de eficacia y la mejora de la clase funcional se analizaron con la prueba de Cochrane, Mantel y Hassel para datos categóricos estratificados. Las variables continuas en el endpoint secundario de eficacia se compararon con ANCOVA o mediante medidas de pruebas repetidas de modelo de efecto mixto, y la eficacia también se evaluó por subgrupos, y los datos de seguridad se analizaron con estadística descriptiva y sin inferencia estadística. Respecto a los resultados, se incluyeron pacientes desde mayo de 2018 hasta junio de 2019, y de 429 adultos con miocardiopatía hipertrófica evaluados en los centros, fueron elegibles 251 pacientes que fueron aleatorizados, 123 a recibir mavacamten y 128 a recibir placebo. La edad media fue similar en ambos grupos y fue de 58.5 años, y solamente un 21% de los pacientes eran menores de 50 años. Las terapias adicionales que estaban recibiendo fueron un 92% de los pacientes estaban tratados ya sea con beta bloqueantes o con calcio antagonistas, y la mayoría con beta bloqueantes. La clase funcional de los pacientes, todos eran clase funcional 2-3, la mayoría fue, o la clase funcional más numerosa fue la clase funcional 2, y los parámetros ecocardiográficos fueron similares en ambos grupos. Como diferencia, luego de esta aleatorización, bueno, una menor proporción de hombres y de pacientes con fibrilación auricular en el grupo de mavacamten, que además tenían concentraciones séricas de NT-proBNP algo más elevadas que el grupo placebo.
Y bueno, 19 pacientes habían recibido previamente terapia de reducción septal, 11 en el grupo mavacamten y 8 en el grupo placebo. De los resultados, el 97% de los pacientes completaron el tratamiento. 5 pacientes tuvieron que interrumpir de forma prematura, 3 debidos a efectos adversos, 2 con mavacamten, que fueron por fibrilación auricular y síncope, y 1 por placebo, que experimentó una muerte súbita. 2 pacientes se retiraron, y fue uno del grupo mavacamten y uno del grupo placebo, y no se perdieron pacientes en las 30 semanas de seguimiento. En cuanto a los resultados, cuando se analizó el endpoint primario, se encuentran diferencias significativas y a favor del mavacamten para el endpoint primario, de 37% versus 17% de pacientes que cumplieron el endpoint primario en el grupo placebo. Y para el endpoint secundario también hubo diferencias significativas a favor del grupo que recibió mavacamten, que tuvieron reducciones significativas de los gradientes, con incluso a la semana 30 de seguimiento, aumentos del consumo pico de oxígeno, mejorías en la clase funcional de al menos una clase funcional que se vio en el 65% de los pacientes con mavacamten, y cambios con mejoría en los scores de calidad de vida. Ellos definieron la respuesta completa en estos pacientes como la reducción de todos los gradientes del tracto de salida a menos de 30 milímetros de mercurio y alcanzar a la vez la clase funcional 1, y esta respuesta completa la pudieron obtener en 27 pacientes del grupo mavacamten, versus un 1% del grupo placebo. Y como ven ahí, el 74% de los pacientes lograron gradientes menores al 50%, un 57% menores a 30 milímetros de mercurio en el grupo mavacamten, con diferencias significativas comparadas con el grupo placebo. Estos son los principales gráficos del trabajo, donde se ve acá la reducción de los gradientes post-ejercicio en el grupo mavacamten y en el grupo placebo, con marcada diferencia. Lo mismo pasa con los gradientes en reposo y con los gradientes luego de la maniobra de Valsalva. Cuando se analiza la FEBI de los pacientes, hubo una caída de la FEBI promedio de 3.9% en el grupo mavacamten, si lo comparamos con lo que pasó con el grupo placebo. Las disminuciones de los biomarcadores cardíacos también fueron rápidas y fueron sostenidas y fueron significativas en los pacientes del grupo mavacamten, con un 80% de reducción del valor de BNP basal y comparado con el placebo. Lo mismo pasó con las troponinas. Y cuando se hizo el análisis por subgrupo, los resultados se mantuvieron. Se destaca por los autores que el uso de betabloqueantes en los pacientes se asoció con menor cumplimiento del endpoint primario, que esto se debe a que el consumo de oxígeno en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es un parámetro que es dependiente de la frecuencia cardíaca, y los pacientes betabloqueados obtenían menores frecuencias cardíacas, pero cuando uno analizaba parámetros independientes de la frecuencia cardíaca, como la pendiente ventilación minuto, producción de dióxido de carbono, o incluso cuando se analizaban los gradientes o los cambios en los síntomas, los pacientes tenían similares beneficios independientemente del uso de betabloqueantes. Cuando se analiza también por subgrupos la reducción de gradientes, no hubo diferencias en el análisis por subgrupo, y todos los resultados fueron a favor del mavacamten. Respecto a los síntomas, bueno, todos los pacientes al inicio del trabajo eran sintomáticos, más del 70% estaban en clase funcional 2, tanto en el grupo mavacamten como en el grupo placebo, y al final del tratamiento, al final del seguimiento, a la semana 30, casi la mitad de los pacientes del grupo mavacamten estaban en clase funcional 1, y un 65% de los pacientes mejoraron
su clase funcional. Esto no fue tan significativo cuando analizamos el grupo placebo, donde un 20% de los pacientes lograron la clase funcional 1, y un 60% prácticamente mantuvo la clase funcional 2. Las mejorías de la clase funcional fueron similares en los pacientes independientemente de que estuvieran recibiendo beta bloqueantes. Respecto a los efectos adversos, los autores mencionan que fueron comparables en los grupos, generalmente fueron leves. 10 pacientes del grupo mavacamten informaron 11 efectos adversos importantes, y 20 pacientes del grupo placebo informaron, 20 eventos adversos fueron informados en 11 pacientes del grupo placebo. De los eventos adversos cardíacos graves, fueron 4 en el grupo mavacamten y 4 en el grupo placebo. Y en el grupo mavacamten lo que se reportó fue fibrilación auricular en 2 pacientes y miocardiopatía por estrés en 2 pacientes. En el grupo placebo se reportó fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca congestiva en un paciente. Un paciente del grupo placebo experimentó muerte súbita, que no se vio en el grupo de mavacamten, y una cosa que destacan es que, vinculado sobre todo al mecanismo de acción del fármaco, es que no hubo tampoco desarrollo de falla cardíaca en el grupo mavacamten. 9 pacientes a lo largo del tratamiento tuvieron una disminución transitoria de la FEBI a menos de 50% o a 50%, 7 en pacientes con mavacamten y 2 en el grupo placebo. Y 5 pacientes tuvieron que interrumpir porque cayó la FEBI por debajo del 50%, pero la FEBI se normalizó en todos los pacientes que una vez que se normalizó pudieron reanudar el tratamiento y completar el estudio. Además, 4 pacientes adicionales del grupo mavacamten tuvieron una caída de la FEBI a menos de 50% a la semana 30, es decir, en la visita final del estudio. Y se hizo un periodo de lavado de 8 semanas del fármaco, y donde la FEBI se recuperó en 3 de estos 4 pacientes, y el cuarto en realidad logró llegar a una FEBI de 50, pero no llegar a la FEBI que tenía, y ellos explican que en realidad este paciente tuvo complicaciones adicionales vinculadas a una ablación de fibrilación auricular, que podría quizás explicar que no haya logrado la recuperación de la FEBI. 6 pacientes prolongaron el QT durante el estudio, fueron 3 en el grupo mavacamten y 3 en el grupo placebo. Respecto a la discusión, los autores mencionan que el mavacamten fue un fármaco bien tolerado, fue superior al placebo para los endpoints primarios y endpoints secundarios, fue eficaz para reducir los gradientes en el tracto de salida, mejoró los síntomas, el rendimiento del ejercicio y el estado de salud. El beneficio se observó con evaluaciones objetivas, como es el consumo pico en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y en evaluaciones subjetivas, como es la clase funcional. La mejora observada en las puntuaciones de Kansas fue varias veces mayor a la observada en los ensayos de fármacos para la insuficiencia cardíaca en los últimos años, y el beneficio además se mantuvo a pesar del tratamiento en conjunto con el tratamiento beta bloqueante o los antagonistas del calcio, y se acompañó de reducciones en las concentraciones de NT-proBNP y de troponinas. Los pacientes con beta bloqueantes, si bien mostraron un menor efecto en el endpoint primario compuesto, esto no se debe a una atenuación del efecto del mavacamten, porque cuando se analizan parámetros independientes de la frecuencia cardíaca, el beneficio fue tan bueno como en los pacientes sin beta bloqueantes, y hubo reducciones modestas de la FEBI en 7 pacientes tratados con mavacamten, más 4 adicionales al final del tratamiento, que se pudieron normalizar tras una interrupción temporal y no afectó la finalización del estudio. Y se están realizando estudios para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento más a largo plazo en un estudio a 5 años. Respecto a las conclusiones, es el primer ensayo positivo aleatorizado en fase 3 en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que demostró que el fármaco mejora la capacidad funcional, el gradiente del tracto de salida, los síntomas,
y aspectos claves del estado de salud de estos pacientes. Y bueno, el trabajo destaca sobre todo los beneficios que puede tener un tratamiento específico de la enfermedad en la miocardiopatía hipertrófica. Como fortalezas, bueno, es el ensayo clínico aleatorizado más completo, geográficamente más amplio y con un poder estadístico adecuado, realizado hasta la fecha en miocardiopatía hipertrófica, y de alguna manera marca una nueva era en el desarrollo de fármacos dirigidos a las enfermedades cardiovasculares. Y como limitaciones, recordar que es un nene relativamente pequeño, que el seguimiento fue corto, si bien hay programados seguimientos más a largo plazo en otro estudio, no analiza eventos duros, se excluyen pacientes tratados con disopiramida y pacientes con síntomas graves, que en realidad es una población de pacientes que también van a ser evaluados en otro estudio, y los pacientes menores a 50 años y los pacientes de raza no blanca tuvieron una baja representación en este estudio, lo que también es una limitación. Y bueno, muchas gracias. Eso era lo que tenía para mostrarles del trabajo. Bueno, muchas gracias, Yamel. Obviamente, felicitaciones por la exposición y por la claridad, que siempre está bueno escucharte comentar los estudios. Y me parece que capaz que lo interesante de esto es, primero, tal vez la doctora Florio nos quiera comentar por qué la selección de este estudio en particular, y capaz que después Alicia Torterolo, que es la encargada de la Policlínica de Miocardiopatía Hipertrófica de Clínicas, nos pueda comentar un poco la experiencia que tenemos en el hospital y tal vez en Uruguay, ella como representante como el médico que sigue un grupo, una corte amplia de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, cuál sería el impacto que cree que tendría este estudio en Uruguay, y tal vez también cuál es en qué puntos podríamos mejorar en Uruguay nuestra capacidad de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y bueno, no sé si quieren. Perfecto, Andreina, me encantó la propuesta. Y te pido, Yamel, si podés dejar de compartir, porque yo voy a mostrar una presentación, pero solamente para no tiene ningún contenido especial, es solamente para no olvidarme de las cosas, estar viéndolo. La están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Ah, bárbaro. Bueno, entonces Andreina me está preguntando por qué había elegido el trabajo. Y bueno, la verdad que lo primero es que lo elegí por el título, porque primero me llamó la atención, lo encontré novedoso, encontré que estaba tocando un tema sobre una patología y acerca de un tratamiento nuevo. La patología no es nueva, el tratamiento es lo nuevo. Me pareció además una propuesta absolutamente relevante en una patología que teníamos dificultades para lograr el control de los síntomas con los tratamientos que teníamos hasta ahora, y que además no teníamos como mucha confianza en que íbamos a lograr éxito con el tratamiento, ya sea farmacológico o tratamiento intervencionista. Y además, hace muchos años que no se investiga en miocardiopatía hipertrófica más allá de la prevención de la muerte súbita, ¿sí? Sino que no se investiga con trabajos grandes, digamos, para el control del síntoma, ¿no? de disnea particularmente. Además, ya por el título me pareció que el diseño del trabajo era adecuado, era un estudio controlado, randomizado, que me aseguraba que podía estar potencialmente libre de sesgos o con baja probabilidad de sesgos, y que como era un trabajo en fase 3, que estábamos a las puertas de una posibilidad de cambiar la práctica en poco tiempo. Entonces, eso, ¿por qué? Un poco acá estoy explicando por qué me pareció novedoso, que eso ya lo expliqué, la relevancia en el cual le encontré al estudio, y que además
en cuanto a la relevancia, que era una investigación dirigida a la genética y a la enfermedad propiamente dicha, ¿no? No, perdón, la investigación hasta ahora estaba dirigida a la investigación genética para el diagnóstico y el riesgo de muerte súbita, pero esto es un tratamiento que está dirigido específicamente a la patología del músculo, ¿no? A ver que se me trancó, perdonen. Y en cuanto al diseño, bueno, como bien comentó Yamel, es un estudio controlado, randomizado, que como ustedes saben es el paradigma para el estudio de la eficacia de una terapéutica. Y si nosotros, entonces, cuando vamos a la pirámide de la evidencia de los estudios, cuando hablamos de efectos del tratamiento, los estudios controlados y randomizados están en la punta de la pirámide, solo superados por los metaanálisis, pero no todos los metaanálisis, sino por los metaanálisis de estudios controlados y randomizados. Entonces estamos viendo un trabajo que nos está dando un aporte fuerte a la evidencia respecto a un tratamiento. Y yo les comenté que por el diseño tenía un riesgo de sesgos bajos. ¿Qué es el sesgo? Es el error sistemático que podemos tener en el diseño del trabajo y que nos puede llevar a malinterpretar un resultado. Pero en este trabajo me impresionó que el riesgo de sesgo es bajo, por la randomización, que fue 1-1 con una secuencia automática que fue enmascarada, o sea que los investigadores no sabían a qué grupo iba a estar asignado el paciente, si iba a estar a placebo o al grupo activo, que además, como no eran muchos pacientes, eran 200 y poco, se ve que tenían los investigadores especial preocupación porque los grupos no solo estuvieran balanceados en números, sino que también estuvieran balanceados en algunas características particulares, como fue la clase funcional, el uso de beta bloqueantes, el tipo de ergometría y el consentimiento para resonancia magnética, por lo cual estratificaron en esa randomización 1-1 con estas características y para lograr un balance, asegurar un balance entre los dos grupos. Que fue doble ciego, ¿eso qué significa? Que ni el paciente ni el investigador sabían durante el desarrollo del trabajo a qué grupo, en qué grupo se encontraban, y con grupo control, que era un placebo, y además que el resultado, si bien no fue un resultado duro, sí combinó un resultado que es objetivo con un resultado clínico que fue la clase funcional, lo que le da, por un lado, objetividad al resultado y por otro lado le da relevancia clínica también. Cuando yo digo que tiene la posibilidad de cambiar la práctica en poco tiempo, bueno, porque es un estudio en fase 3, recordar que los estudios en fase 3 son para medir eficacia y seguridad, como lo hizo este paciente. Habitualmente hay cientos de pacientes incluidos, y que cuando tenemos dos estudios en fase 3 que son positivos, estamos dentro del marco de que la FDA podría autorizar una terapéutica. Y además, bueno, los resultados en seguridad, destacar que fueron buenos en el trabajo, con buena tolerancia al mavacamten, y solo una muerte que fue en el grupo placebo. Pero después de eso, todo eso, los grandes conceptos los pude ver solo de ver el título. ¿Y por qué les destaco por ver el título? Porque ustedes van a tener que hacer sus trabajos también para la monografía de posgrado, van a presentar trabajos en el Congreso, y siempre van a leer evidencia, y siempre lo primero que van a leer es el título. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacer títulos que sean llamativos, pero a la vez que sean explicativos y que den información de qué es lo que nosotros vamos a leer con el trabajo. Pero bueno, después de leer el título, uno lee el abstract, y me encontré además que los resultados eran generalizables, porque fue un trabajo multicéntrico,
pero limitado a pacientes sintomáticos y prácticamente mayores de 50 años, entonces me vino otra duda. Esta terapéutica que puede ser eficaz y que es bien tolerada y que tuvo bajos efectos secundarios y que me abre la posibilidad de nuevas investigaciones y que quizás sea una esperanza para el paciente con miocardiopatía hipertrófica que está sintomático y que no ha respondido a la terapia que estamos haciendo hasta ahora, este tratamiento farmacológico es accesible para nuestros pacientes. Tuvo un sponsor de la industria, o sea que podría haber un sesgo porque lo está sponsoreando una industria. Bueno, en realidad lo que lo está sponsoreando es la Fundación Miocardia, que es una fundación que tiene sí una empresa biofarmacéutica y que además en este trabajo hubo autores académicos, pero hubo también coautores que son empleados de la fundación. ¿Esto lo hace un trabajo totalmente libre de sesgos en este aspecto? Se los dejo como una pregunta para pensar sobre eso, ¿no? Y entonces, pensando en el precio, fui a tratar de comprar mavacamten en la empresa farmacológica y me encuentro bueno, que sí lo venden, pero que solo para uso exclusivo en investigación, o sea, no es venta libre, obviamente, porque es una terapéutica que no está aprobada. Y la verdad que no pude saber estos precios a qué correspondían, si correspondían a una sola dosis o si correspondían a un tratamiento X, no sé, mensual o qué. Sí me quedó claro que no es barato, ¿no? Y en cuanto a la Fundación Miocardia, la verdad que es súper interesante. Los convoco a ingresar a la página, esta es la página web de la fundación. Es una fundación que se encarga del estudio y el entendimiento de la biología del miocardio y descubrir terapias dirigidas a estas patologías, a estas miocardiopatías. En realidad, este estudio es el más avanzado de los que tienen pocos estudios en curso, y tal, más avanzado es el que acabamos de ver en miocardiopatía obstructiva, pero también tienen otro estudio en miocardiopatía no obstructiva. Y bueno, estas son las otras. Lo que más me interesó fue que otros trabajos que tienen es también con el mismo fármaco y con otros en patologías también importantes en el tratamiento de la disfunción diastólica y la disfunción sistólica, la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, que están en fases más experimentales. Y bueno, al leer el artículo me encontré que tenía una estadística que estaba prolija y además que estaba bien explicada, no hacía mucho misterio, del cual destaco que hicieron un cálculo previo del N, obviamente, que el estudio fue por intención de tratar, que hicieron imputación de datos. En realidad la imputación de datos la podríamos entender como una debilidad del trabajo, porque primero que si hicieron imputación de datos quiere decir que le faltaron datos y que al hacer el análisis final llenaron los datos faltantes, digamos. Pero los llenaron de una manera que no favoreció o podría no haber favorecido el resultado a favor, digamos, del tratamiento activo, porque lo que hicieron fue tomar, respecto a la clase funcional, si le faltaba la última, bueno, el último dato disponible es el que tomaron en cuenta, y si no lo tenían, imputaron el peor escenario posible, ¿sí? Así que podría haber ido solo para peor, digamos. En cuanto al resto, a la ANOVA, que fue la estadística utilizada para
para el resultado primario, y el test de Cochrane-Mantel-Hassel este test lo que hace es comparación de medias repetitivas para resultados categóricos, ¿tá? Que fue el que utilizaron acá, para el cálculo del porcentaje de pacientes en las diferentes clases funcionales en las diferentes semanas. Y bueno, como conclusión, este estudio me gustó porque me parece que está abriendo nuevos caminos en la investigación clínica, y a la vez, como siempre, me abre nuevas preguntas, ¿no? Que capaz que Alicia puede un poco contestarme estas preguntas, por supuesto que no va a poder contestarlas, pero sí qué pensó sobre ellas, si el mavacamten podría evitar o retrasar el intervencionismo en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva que no responde al tratamiento médico. Si también su efecto en la contractilidad y en la relajación miocárdica, que parece ser efectivo, puede hacer que fue beneficioso, digamos, en la miocardiopatía hipertrófica, si podría ser beneficioso en otros escenarios diferentes de la miocardiopatía hipertrófica, pero que necesitemos una relajación miocárdica. Y otra pregunta que también se me ocurre es si este tratamiento vino para adicionarse a los beta bloqueantes y calcio antagonistas, o vino para sustituirlos. Son las preguntas que me surgen y que creo que pueden abrir rutas, digamos, de investigación, ¿no? Distintas propuestas de investigación. Bueno, muchas gracias, Lucía. Primero porque fue como una forma de repasar, obviamente, cómo uno tiene que hacer una lectura crítica de un artículo, y me parece que eso siempre nos enriquece a todos, recordarlo, cómo ir sistemáticamente analizando un artículo, me parece que siempre está bueno. Y a su vez porque yo estoy de acuerdo con lo que tú decís, que cuando uno se plantea hacer un proyecto de investigación, la forma en que lo redacta es a veces tan importante como el contenido que tiene. Obviamente el contenido es sumamente importante, pero si uno no lo puede manifestar bien, no lo puede expresar bien, a veces se pierde un poco del esfuerzo que uno realiza, desde el título hasta toda la forma en que uno redacta el proyecto de investigación y los resultados. Exacto. Bueno, con respecto a yo en realidad estuve mirando para todos los que están presentes, sobre lo que tenemos en este momento en Uruguay para la miocardiopatía hipertrófica. Básicamente es tratamiento sintomático, y Alicia sabrá sobre la indicación de cardiofibrilador en prevención primaria. El Fondo Nacional de Recursos en este momento, simplemente esto es para repasarlo, cubre en prevención primaria en aquellos pacientes que tienen un score de riesgo de miocardiopatía hipertrófica con un puntaje mayor a 6%, mayor o igual a 6%, o si es entre 4 y 6% el riesgo de muerte súbita, ¿no? Con algunas condiciones adicionales, como ser la presencia de fibrosis mayor a 15 cc% en la resonancia cardíaca, o que tenga una ausencia de aumento de presión o un descenso de la presión arterial con el ejercicio, o que tenga una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que por definición es la que tiene mayor a 30 milímetros de mercurio de gradiente, o bueno, que tuviera un aneurisma apical. Entonces, esto por un lado me parece que capaz que Alicia nos va a decir, pero enfatiza la importancia primero de que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen que ser estratificados riesgo de muerte súbita, y después que además siempre necesitamos otros parámetros para definir la indicación de cardiofibrilador en prevención primaria, que eso sí lo tenemos en Uruguay. Sobre este fármaco estoy de acuerdo que el estudio es muy fácil de leer, y es muy satisfactorio leerlo porque todos los resultados fueron a favor del fármaco, y nos brinda como esa idea de que el tratamiento farmacológico dirigido a la patología específica parecería ser lo que sería, digamos, lo más eficaz para estos pacientes. Bueno, y no sé, Alicia, si nos querés contar un poquito de la experiencia de clínicas, y de qué te parece que en Uruguay faltaría, porque para evaluar y para seguir adecuadamente a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ¿qué es lo que te parece qué recursos necesitaríamos? Además de este fármaco, tal vez hay cosas previamente a este fármaco que es novedoso y tiene muchos efectos positivos que otras
elementos tendríamos que tener para evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, bueno, ya saben que me interesa mucho el tema, que hace años estoy en esto. Quería primero enfatizar que, bueno, de estos 251 pacientes, como ya presentaron muy bien, si bien parece un N chico o un N no tan grande, me parece importante destacar la buena selección con el grupo, lo bien macheados que están, ¿verdad? Los dos grupos, y lo parecido hemodinámicamente y estructuralmente que está un grupo con respecto al otro. Realmente eso le da importancia, yo creo que tiene un buen resultado el estudio, con esos dos grupos muy bien elegidos en grosor, en gradiente, en edad. Realmente eso creo que es muy importante para la selección del estudio, ¿no? Ya con el diagnóstico hecho, con la clase funcional y con la FEBI mayor a 55, muchos pacientes quedan afuera, ¿verdad? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que dentro de nuestra población, que tenemos 60 pacientes, 62% de nuestros pacientes son no obstructivos. O sea que me preocupa que sea solamente para que esté estudiado por ahora solamente lo obstructivo y bueno, se supone que va a haber subgrupos y todo lo demás, pero realmente nuestra población es media diferente. Lo bueno que el 97% de los pacientes terminaron el estudio, eso va a tener una buena interpretación. Y otra cosa que me preocupa dentro de este estudio es que no se tome en cuenta el HCM, RISC, que vos hablabas, Andreina. No lo nombra absolutamente nada, nunca. No tenemos información sobre uno de los parámetros que nosotros siempre buscamos en la primera consulta del paciente. Con el eco y con unos pocos datos ya vamos a saber el riesgo de arrítmico y de muerte súbita a los 5 años. Eso me quedé medio perpleja cuando vi que no lo nombraba. Por otro lado, alguien puede decir, bueno, no lo nombra porque quedaron excluidos los pacientes con síncope o con TB no sostenida en los últimos 6 meses. Pero bueno, en el correr de la vida del paciente puede haber presentado síncope o TB y no en los últimos 6 meses, igual tenerlo en cuenta para el riesgo arrítmico. Así que bueno, eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Por otro lado, bueno, muy esperanzador en el sentido de que los resultados fueron significativos, ¿verdad? Con el endpoint primario, 37 versus 17 en el grupo de mavacamten. Alentador en que es un tratamiento específico y que nosotros estamos atados de pie y mano hace muchos años con los beta bloqueantes y el verapamil. Y que hay pacientes que no responden absolutamente nada con estos fármacos, que son muy jóvenes, que tienen mala clase funcional, que realmente lo vemos con Federico muchas veces, no hacen ni 5 minutos de largometría, realmente no toleran nada. Pacientes jóvenes. Entonces es muy alentador que con este mecanismo fisiopatológicamente hablando específico de la enfermedad, que yo creo que debe ser, contestando a Lucía, para el obstructivo y para el no obstructivo, porque la relajación y la insuficiencia diastólica está igual, a mí me parece que sería una opción terapéutica muy importante antes de llegar, ¿verdad?, a la miectomía o a la ablación, que son tratamientos que tratamos de retrasar realmente. Otro punto interesante que quería comentar era la presencia de FA, que hay una diferencia en los grupos, que ya lo dijo Yamel también, hay una diferencia en el mavacamten y en el grupo placebo, que casi es la mitad, ¿verdad? 12 en mavacamten, y bueno, son números chicos. ¿Quién sabe qué pasa en ritmo sinusal, en diferenciación con la FA, que es tan frecuente también en esta enfermedad y es tan importante como mecanismo fisiopatológico? Con respecto a los subgrupos, no creo que se pueda hacer todavía mucha conclusión, porque este número
imagínense que con 12 FA de un lado y 23 del otro no da como para poder hacer subgrupos, es un número muy chico. Bien, y bueno, y lo que más me llamó la atención, que nosotros en la Policlínica estamos siguiendo hace unos años, es la presencia de los biomarcadores y la caída importante con del ProBNP, que tenemos cifras altísimas, hasta de 3.000, 5.000 de ProBNP, y bueno, como un marcador de que hay una enfermedad, un estrés parietal, y que pueda ser un marcador de parámetro de peoría clínica de la enfermedad, ¿verdad? Así que bueno, en principio, tampoco chequea a los pacientes jóvenes, es otra de las cosas que nos deja la duda, y bueno, la disfunción sistólica, ni que hablar, que también en etapas más avanzadas y de disfunción sistólica también estaría bueno para evaluar qué pasa con esto. Bueno, muchas gracias, Alicia. A mí de las cosas que me pareció más sorprendente en realidad es cómo el efecto que ellos observan en el descenso de los gradientes es bastante precoz. Entre las 4 y las 6 semanas de iniciado el tratamiento, prácticamente se logra ese descenso que después lo muestran como resultado de endpoint primario y secundarios. Y eso realmente tal vez tiene que ver con que esto es como afectar la mecánica miocárdica. Y entonces, si uno de alguna forma, bueno, lo que está es afectando, ¿no?, las interacciones actina-miocina, y por lo tanto ese músculo de alguna forma no se está pudiendo, ese exceso de músculo que tenemos, la mecánica está de alguna forma aliviada, por llamarlo así, tenemos que los efectos son bastante precoces. Y obviamente, cuando uno tiene un estudio que son 30 semanas, que son 7 meses, obviamente uno quiere saber qué es lo que pasa más adelante, porque si bien los efectos adversos reportados son leves, y yo miraba después los efectos adversos, son mareos, intolerancia digestiva, todos esos efectos que tienen todos los fármacos, sin duda sería bueno saber qué pasa más allá de 1 o 2 años, tanto con los gradientes como con los síntomas y también los efectos adversos. De todas formas, yo creo que el aspecto inicial, tanto de seguridad como de tolerabilidad, es muy bueno, y nos brindaría entonces una estrategia que sería importante. Yo lo otro punto que yo siento siempre en Uruguay, que tenemos como una carencia, que no es tanto en el tratamiento, y perdón que voy a ir para atrás acá un poco, es en el diagnóstico genético de la miocardiopatía hipertrófica. Y cuando Lucía hablaba sobre el costo de este fármaco, también creo que tenemos que considerar el costo, que tal vez nos están faltando algunas herramientas iniciales, por ejemplo, persona que tiene diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y cómo hacemos el estudio de los familiares. Creo que ahí todavía en Uruguay tenemos algunas carencias que tendríamos que tratar de resolver, porque son importantes sin duda, porque a veces el fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica es muy claro, y claramente en el eco tiene una miocardiopatía hipertrófica y no quedan dudas, y ni siquiera es necesario para el diagnóstico, ¿no?, hacer la resonancia, pero hay veces que no es tan claro. Incluso, por ejemplo, en jóvenes deportistas a veces quedan las dudas de que estamos teniendo una hipertrofia que es fisiológica o no. Entonces, me parece que en Uruguay todavía el tema sobre la disponibilidad de resonancia en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que yo creo que es algo que habría que hacerles, y el estudio genético, creo que sería importante para avanzar en la investigación de cuáles son las variantes genéticas mutadas que tenemos en Uruguay, y cuáles se asocian también con el riesgo de muerte súbita, bueno, y la progresión. Pero eso yo no me dedico mucho a estos pacientes, pero me parece que lo hemos hablado con Alicia, que es algo que sería bueno siempre poder contar o tener a disposición la posibilidad de hacer los test genéticos. No sé qué te parece a vos, Alicia, eso. Sí, ni que hablar, el tema es el costo. Hemos estado averiguando los paneles y alguna financiación es complicado, pero nos interesa eso, hay familias enteras, y el tema del fenotipo, como decís vos, es una cosa, pero el riesgo de muerte súbita en cada uno de las mutaciones, eso sería de lo más interesante. Que sí, que tenemos esa pata hace años como para poder hacer, y bueno, no ha sido fácil, es complicado. En algún momento creo que va a salir. Bueno, yo creo que es un estudio que es alentador en el sentido de las implicancias tanto
que parece tener implicancias en la práctica, que podría tenerlo. Obviamente está en el tema de los costos, que siempre los fármacos que se desarrollan inicialmente tienen más costo, pero bueno, parecería que su efecto están en curso. El artículo está muy bueno porque al final en la discusión habla sobre todos los estudios que están en curso sobre miocardiopatía hipertrófica obstructiva, no obstructiva, menores de 50 años, entonces es muy bueno porque abre el panorama de todo lo que está en camino al respecto de este fármaco. Bueno, no sé si alguien más quería comentar algo, hacer alguna pregunta. Gracias, Yamel, estuvo buenísimo la presentación. Gracias a vos, Andreina. Bueno. Sí. Ah, Fede, F tiene la mano levantada, perdón que no vi la mano, y Alejandro Cuesta también. Y no sé, hablan bien. No, el estudio lo estuvimos mirando un poco con Alicia y la verdad que tiene varias ventajas metodológicas que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, y lo que dijo un poco Alicia, esperen un poquito a ver si podemos parar con el grito. Una de las cosas más importantes es el macheo, ¿no? El macheo es muy difícil. Hablo en 5 minutos, Rosina. Dale, hablo en 5 minutos. Le digo a Alejandro, a ver que Alejandro Dale, que hable alguien más y vemos a ver si unos minutos. No desmaya mientras. Alejandro, bueno. No sé si vos querías hablar. ¿Alejandro? ¿Cuesta? ¿Está por ahí? Bueno, no sé. Hola. Sí. Bueno, hola. Hola. Sí, aprovechando la oportunidad que me está dando la nena. Buenas noches a todos. Muy linda la presentación de Yamel y todos los datos sobre el estudio. Está muy bueno. La verdad que me fui a leerlo por la invitación de ustedes. No lo tenía en el radar. Voy a enganchar un poquito con algunas cosas que todas en realidad las dijo Alicia, pero para resumirlas, o sea, estamos encarando un subgrupo, y creo que bastante pequeño, dentro de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Como enfermedad global. O sea, primero, aquellas que tienen obstrucción, y aquellas que tienen una obstrucción de un grado determinado que nos estamos planteando hacer cosas. Y que esa obstrucción no se libera con los tratamientos inotrópicos negativos con los que contamos, que también es verdad que muchas veces nos cuesta ponerlos porque son muy mal tolerados. Y en realidad la enorme mayoría de los pacientes no entra acá, o sea que primero también un grito de tranquilidad, ¿no? de que las situaciones habitualmente no son tan desesperantes. Llegado a este punto, en realidad las ofertas han sido muchas y en realidad con distintos resultados, y sí yo opino que la industria ha tenido algo muy deleterio en esta enfermedad, y es que, bueno, aquellas patologías, aquellas cosas que eran más o menos económicas y que podían llegar a aportar algo han sido dejadas de lado. Se ha trabajado poco realmente sobre el tema de la ablación con alcohol y se ha avanzado poco. O sea, hay series, hay poquitos estudios, son chicos, son series más chicas todavía que estos estudios. Sobre la cirugía en realidad también, si bien figuran en la guía como indicación clase 1, alguna de ellas, incluso hay pacientes de estos que en realidad tenían indicación clase 1 de hacerle de repente una miectomía, y en realidad no se les hizo y se los incluyó en este trabajo, ¿no? Y el otro tema es el tema de la estimulación, que en realidad la estimulación fue dejada de lado con resultados en realidad no concluyentes. Porque se tomó mucho viento en la camiseta inicialmente en base a estudios de baja calidad metodológica, y luego que se hicieron de mejor calidad metodológica,
bueno, uno dio más o menos y el otro no dio nada y lo dejaron de lado, pero también era que era una forma muy barata de solucionar parcialmente al menos un problema. Sí se ha seguido trabajando en algo y hay alguna publicación reciente con estimulación, ahora no con DDD, sino con resincronizadores, y eso también puede prometer algo en este subgrupo tan pequeño de pacientes, repetimos, ¿no? En cuanto a la prevención de la muerte súbita, perdón, antes de la serie hubiera estado bueno, sí, que nos informaran porque perdieron esos un 40% casi, o sea, estaría bueno en la primera tabla del consort, ¿no? O sea, saber por qué hubo un 40% de pacientes que finalmente no fueron incluidos en el estudio, si fue un tema del consentimiento o por qué se cayeron por alguna otra razón que nos ayude a interpretar los resultados. Lo otro es en cuanto a la prevención de muerte súbita, sí, en eso en Uruguay creo que es de la patología que estábamos mejor de todas, porque la verdad que el Fondo Nacional de Recursos, justamente viendo que era un grupito relativamente chico de pacientes, nos aceptó a la Sociedad Uruguaya de Cardiología aplicar los criterios tal cual nosotros pensamos se deben aplicar de acuerdo a la evidencia existente. O sea, que creo que es la única patología en la que estamos como está el resto del mundo. Y después, lo último para terminar es nada, que está bueno que se siga trabajando y que se tenga presente, porque los números en este trabajo también lo vuelven a demostrar, que la miocardiopatía hipertrófica, cuando los atendemos bien, también les va bien, porque otra vez un estudio de miocardiopatía hipertrófica en que la serie de placebo, ya sea placebo sin pastillas, o placebo con el marcapaso apagado, o placebo sin el beta bloqueante, vuelven a mejorar. Y eso no es magia, es prestarle la atención y tratarlos bien de acuerdo a la evidencia que sí sabemos que tenemos. Nada más. Andreina, si puedo hablar ahora que Vicente se me fue. Sí. Gracias, Alejandro. Ahora, Fede. Bueno, el macheo que yo les iba a contar, yo creo, Alejandro, creo que ahí hay un tema de macheo, ¿sabes? Porque el 40% viene todo bien con la selección y después, cuando logra poblaciones idénticas, se te va el 40%. Y eso, a pesar de que hemos hecho estudios observacionales chicos y es difícil, obviamente, en el medio hacer ensayos clínicos contra placebo, todo el que hace investigación sabe que es dificilísimo. Machear tan bien los pacientes con tantas variables, te saca paciente para el costado en decenas, todo el tiempo. Y estos son idénticos en FEBI, idénticos en varias variables estructurales, en clase funcional, etcétera, etcétera. Y me parece que el 40% se va ahí en el macheo. Pero por otro lado, digo el macheo porque es difícil encontrar una palabra del español, porque en realidad matching no es es encontrar dos poblaciones comparables, y no quiere decir un apareamiento ni una equivalencia, sino buscar controlar una cantidad de variables para que las poblaciones sean comparables, y por lo tanto los análisis de las variables dependientes de los endpoints no están relacionadas con otras variables que se les llama covariables. Pero creo que viene un poco por ahí. Pero los resultados son muy consistentes, a pesar de que son relacionados con una subpoblación relativamente chica de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y quizás no sea la representativa tampoco de la policlínica de acá. Alicia tiene algunos datos de la estructura o de las variables de la serie que sigue en la policlínica, y un poco para mostrar las diferencias de la población, pero son una subpoblación muy seleccionada de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y por lo tanto sus resultados no pueden ser extrapolados a todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Pero me parece que eso también habla bien del estudio, y también habla bien del prestigio del Livoto como autor del trabajo. Uno no pretende que hayan conclusiones terapéuticas nuevas para todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, sino que se sea muy estricto y muy prolijo en definir en qué subpoblaciones funciona una terapéutica y otra no. El hecho de que no haya ninguna nominación ni siquiera al score de riesgo de muerte súbita, llama la atención. Porque, como dijo ya Alicia, podía incluso calcularse el score, aun cuando en los últimos 6 meses no tuviera síncope,
o no hubiera sido minimizado, pero podría haberse incluidos algunos los datos de los scores de riesgo en cada una de su población, de los dos grupos, pero a mí me hace pensar que quizás eso sea una as en la manga para el próximo estudio de pronóstico. O también, muy probablemente, que realmente no hubiera datos estadísticos o no hubiera mucha potencia estadística en cuanto a la esperanza de mejorar el pronóstico, porque quizás lo que se estaba mejorando eran pacientes con muy buen pronóstico. De todas maneras, los resultados son muy alentadores. Y los resultados son muy alentadores porque todas las variables que se mejoran en forma consistente, se mejoran relativamente rápido, se mejora la clínica, la calidad de vida, y se mejora mucho el perfil hemodinámico y la liberación de biomarcadores. O sea que hay un golpe fuerte, al menos inicial, y al menos en un subgrupo muy seleccionado de pacientes, un golpe grande, en el buen sentido, un beneficio grande, que es sobre la respuesta hemodinámica, el ejercicio y sobre todo una cantidad de variables que nosotros tenemos en cuenta siempre para estratificar a la miocardiopatía hipertrófica, aunque algunas de ellas no entre los scores. Y hablo, por ejemplo, de biomarcadores de injuria, específicamente la troponina, del ProBNP y de toda la respuesta hemodinámica al ejercicio. Hay alguna cosa, algún otro aspecto que es muy importante, que está en las investigaciones básicas y que también es enormemente esperanzador, y es que los estudios en animales, los estudios previos, uno de ellos que mostró Yamelache, muestran que este fármaco es un fármaco que actúa sobre el aparato genético y tiene incluso potencial de cambiar la actividad fibroelástica, entre otras cosas. O sea, lo que hay es una reprogramación del aparato sarcomérico y de cómo funciona basado en la síntesis de las ATPasas el aparato contráctil. Y por lo tanto, esa reprogramación celular podría actuar también sobre otros eventos colaterales de gran importancia diagnóstico-pronóstica, como la formación de fibrosis. Eso incluso está cuantificado en los estudios en animales, que mejora la actividad fibroelástica y mejora la acumulación de fibroblastos en ratas, en ratones. Eso, como ustedes saben, la actividad fibroelástica y el depósito de fibroblastos, las áreas de fibrosis, están relacionadas o se correlacionan muy de cerca con el desarrollo de arritmias ventriculares malignas y de muerte súbita. Así que también genera una nueva esperanza, a pesar de que no sea lo que está dirigido a medir este trabajo sobre el potencial valor del pronóstico. Creo que hay que esperar, y creo que las conclusiones son muy cautas, pero son esperanzadoras. Son muy buenas, son muy potentes, muy consistentes los resultados, son muy buenos los resultados sobre los síntomas, son muy buenos los resultados sobre el rendimiento, el consumo miocárdico de oxígeno, la clase funcional, y todo eso son variables que siempre nos preocupan al clínico. Alicia habló de 3 de los pacientes de la policlínica. Hay pacientes muy jóvenes que hacemos la ergometría. El otro día decíamos a Diana, una muchacha joven que está seguida en la policlínica hace mucho tiempo, que ya ha pasado por recibir miectomía, fármaco, que probablemente tenga un ventrículo ya muy disincrónico, con bloqueo de rama izquierda, y tiene una clase funcional espantosa. Es una mujer de 30 años, con familia, no puede caminar 2 cuadras, probablemente tenga una hipodiastolía muy severa asociada, y con toda la batería de los fármacos hasta ahora actuales, uno pensaría en ese tipo de pacientes cuánto de importante desde el punto de vista clínico sería mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, mientras se esperan los resultados a más largo plazo que impacten sobre el pronóstico, ¿no? A mí la verdad que me encantó, y me parece que metodológicamente es buenísimo. Hay mucha cosa para aprender desde el punto de vista metodológico del trabajo, porque además busqué por todos lados que dijera algo de pronóstico y no dice nada de pronóstico. Justamente, como no habla, no pone nada de pronóstico, pero se le salva ese defecto, entre comillas, porque todos los objetivos y toda la metodología está dirigida a lo que logra, al objetivo que es la mejora funcional y la mejora del consumo miocárdico de oxígeno y de la respuesta hemodinámica a corto plazo. Y por lo tanto, uno tampoco le puede pedir mucho si en ningún momento es el objetivo de trabajo estimar los impactos sobre la sobrevida o sobre el desarrollo de complicaciones graves. Me parece que está buenazo. Lo felicito a Yamel porque fue espectacular la presentación, es súper completa, clarísima, muy bien resumida, muy bien digeridos los datos. Los resultados son presentados, son los resultados que son realmente claros, sin ninguna fisura de la presentación, así que lo felicito, y también por la moderación.
Bueno, muy bien, gracias Fede. La doctora Florio quería hacer algún comentario más, y no sé si Alejandro, la mano quedó levantada o quiere hacer otro comentario. No, quedó levantada nomás. Perdón. No, está bien. Bueno, yo no, voy a hacer un comentario que va a ser el comentario final, ya cerramos después porque, no, por razones de tiempo, está buenísimo, la verdad, la discusión, me encantaron los aportes que hizo Alicia desde la posición del que trabaja con estos pacientes y nos ubicó bien clínicamente de qué estamos hablando, ¿no? Y de a qué pacientes con miocardiopatía hipertrófica trata este trabajo. Y estoy de acuerdo con Federico en el sentido de que los resultados de este trabajo son muy esperanzadores, sobre todo porque provienen de un estudio metodológicamente, como dijimos, muy claro, muy sencillo, además, y muy limpio, y muy focalizado. Y creo que también como decía Alejandro decía, bueno, pero me están hablando de pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva que están sintomáticos, pero que son mayores de 50 años, o sea, un montón de cosas que son como muy específicas, además dentro de un grupo de la miocardiopatía hipertrófica donde los obstructivos son la minoría, el menor porcentaje. Pero yo me gustaría destacar que este fármaco no está dirigido específicamente a levantar la obstrucción intraventricular, sino que va destinado a la relajación miocárdica, y que el consignar que hubo una reducción del gradiente fue en realidad un objetivo secundario y no primario. Entonces, esto es lo que lo hace, a mi entender, muy esperanzador para que pueda ser aplicable a la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y a la disfunción diastólica, quizás en general en otros escenarios, ¿sí? Y después decimos que está en la cúspide de la evidencia porque es un estudio controlado, o sea, que tiene un grupo control, que es el placebo, y que en este trabajo, y randomizado. Este trabajo no está macheado, está randomizado, y son cosas diferentes. ¿Y qué es la randomización? Es la asignación a diferentes grupos, o sea, que el paciente, el sujeto, digamos, cuando va a entrar al trabajo, va a ser asignado a un grupo o al otro según el sistema de randomización que se elija. Entonces, la randomización simple, que es prácticamente como tirar la moneda y te queda cara o número, digamos, es muy buena cuando nosotros hablamos de mucha cantidad de pacientes. Si nosotros queremos randomizar un N bajo, por ejemplo, 100 pacientes, y tiramos la moneda para que te toque placebo o que te toque el grupo activo, digamos, nos puede pasar que al terminar de tirar la moneda nos quede un grupo placebo con, yo qué sé, con 60 pacientes y el grupo activo con 40, entonces son grupos que no están balanceados en número, y además corremos el riesgo que no estén balanceados en determinadas características que nos parezcan importantes, como la edad, el sexo, yo qué sé, factores de riesgo cardiovasculares, lo que sea. La gran virtud de la randomización simple en grandes números es que nos deja dos grupos que son balanceados en número, que son balanceados en las variables y las características que nos importen, sexo, edad, factores de riesgo, color de ojos, lo que quieran, nos tendrían que quedar balanceados en las que nos importen, pero además si la randomización está bien hecha y tiene el número adecuado de sujetos, nos deberían quedar balanceados en todas las cosas, en las buscadas y las no buscadas, hasta en las desconocidas. Ese es el objetivo de la randomización. Y este estudio, yo creo que porque no eran tantos, si bien eran más de 200 pacientes, parece ser adecuado para una randomización simple. Pero bueno, 200 sujetos es como el límite para utilizar la randomización simple u otros tipos de randomización. Y ellos optaron por una randomización
estratificada. Quiere decir que cuando tiraban la moneda, no solo, o sea, eso fue generado por un software, no tiraron la moneda, pero no solo se iban a un grupo o al otro, sino que además decían, bueno, era súper compleja la randomización, porque era por clase funcional, el consentimiento informado, y no sé cuántas cosas más, eran como 5 o 6 variables, ahora no me acuerdo, para lo cual estratificaban. Entonces, no solo decían, bueno, este tiene clase funcional 2, bueno, entonces tira la moneda, va para un lado, y si no, va para el otro, y de manera que se aseguraban de tener 2 grupos, y ahí vengo, recontrabalanceados en número, no solamente eran balanceados en número, sino que además se aseguraron con el sistema de randomización estratificada de que estuvieran balanceados en esas características que a ellos le importaban que quedaran balanceadas. O sea, no se arriesgaron a la randomización simple. Eso creo que metodológicamente fue lo que hicieron, que es diferente a machear, y que lo podemos ver. Podemos machear, por ejemplo, en un estudio caso-control, en el cual macheamos casos con controles, eso es macheo, o podemos machear por propensity score, también eso es macheo, que se dice que simula, digamos, un estudio randomizado, pero es otra cosa diferente. ¿Está? Bueno, nada, me voy recontenta, preciosa la lectura de revista de hoy, Yamel de vuelta, impecable la presentación, gracias Alicia. Andreina, que descanses un poco de todo el viaje, y bueno, y prepararte para todo lo que se te viene. Y bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias a todos por unirse. Gracias a todos, mucha suerte, gracias. Chao. Muy bueno. Amigos. Adiós, Vicente. Chao, Viña. Ay, ahí está. Vamos hablando, les voy contando novedades después. Chao, chao. Chao. Por allá.